Buenas noches, raza rock and rollera. Ahora estamos tratando de explicar lo que sería la historia del rock and roll con un gran invitado, Pedro Guasti. ¿Qué tal? Buenas Pedro noches. Guasti es un individuo lleno de música. Ha estado en lugares muy especiales. A mí me gustaría que nos dijeras tu currículum, Pedro. Bueno, básicamente me dedico a la guitarra clásica, es la formación que yo hice y prácticamente estoy involucrado desde que tenía como 10 años y ahí desarrollé el gusto por la música en la primaria, ¿verdad? Cuando estudiaba y después ya tomé los estudios formales de guitarra clásica. He estado en muchos cursos de especialización. Yo me dedico a la docencia, básicamente, doy clases de guitarra, pero también últimamente ya nada más me dedico a mis composiciones. También hago arreglos, Eduardo. Has tocado en Europa, te han solicitado, Sí, te han solicitado en bodas en ¿dónde? Suiza. O sea, son artistas que realmente son regios, pero no tienen ese, ahora sí vamos a llamarle, esa publicidad tan grande en donde pues se pueden dar a conocer a todo el mundo, más sin embargo es un excelente músico con gran conocimiento en toda el área de música. Gracias. Bueno, estamos Gracias, aquí para poder hablar de lo que es el rock and roll. ¿Cómo estás? Señores, ¿Qué dices? señores, felicidades. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pedro Guasti. No se popularizan porque no se tocan en Energy99.mx. Aferrados también. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Hoy vengo a darles la patadita de la cultura del rock. De hecho, yo tuve un programa en la RG en 1980 y se hizo fue idea de Polo Álvarez. Se hizo una edición de discos LPs, una serie de discos de colección, que ya son de colección, discos Polydor, que después fue Polygram y Universal. Hervé Pompeyo y Polo Álvarez hicieron esa idea y luego se pasó a radio en la RG cuando era musical. Y me tocó a mí estar en las noches, de 10 de la noche a 12 era el programa, de lunes a viernes en los años 80. Así que me da mucho gusto que siga la cultura del rock, que va a cumplir 70 años ya oficialmente el rock and roll. Así. El 13 de julio. Fíjate. El 13 de julio ya prácticamente a la vuelta de la esquina, 70 años oficialmente, aunque venía desde principios de los 50, y luego la ola inglesa en los 60. Un poquito más atrás. Ahorita es la parte que quiero explicar, que quiero... Así los dejo, más bien a saludarlos, Sí. a felicitarlos. Quédate. A felicitarlos Qué gusto. De hecho, yo vivo aquí cerca y Sí. soy amigo de David, de aquí de toda la banda, del Güero, de Carlos, en fin, de todo el mundo. Vine nada más especialmente a darles la patadita de arranque, desearles muy buena suerte y que están en excelentes manos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y platiquen ustedes y les voy a seguir compartiendo. Ok. Saludos a toda la banda en donde quiera que estén y siempre que viva el rock and roll, como dice Alex Lora, ¿no? Sí. ¡Que viva el rock and roll! Por siempre. Así es. Felicidades, enhorabuena. Mucho gusto. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Sale. Y sigan escuchando Energy99.mx. Vámonos. Bueno, la cosa es de que yo escucho en el radio, no voy a decir el canal, en donde te dan historias de músicos de rock and roll y te dicen cuándo nació y cuándo murió y cómo murió. Y de repente tú estás oyendo eso en el canal y escuchas de repente que un músico, oye, se suicida, se mata, y tú te quedas con la sensación o la imaginación de qué le pasó. Ya no te quedas con la música, te clavas con la parte de que qué le pasó al músico, ¿no? Te empiezas a involucrar ahí. Entonces, yo traigo un compendio
un poquito mal de la garganta, en donde quiero explicar que el rock es una cultura. ¿De dónde viene? De África. Viene de África, viene con gente que viene de esclavos, sobre todo a Estados Unidos, allá por los años de 1700. Y sus cánticos eran, más bien eran de impulso africanos, cantos africanos, de impulso al trabajo, de ganas, de energía, pero sobre todo evangélicos. Y va creciendo, esto va creciendo de tal manera que se forma una especie de unión con la iglesia, con los o católicos o de cualquier otro tipo de religión, y empieza a convertirse en lo que le podemos llamar cantos africanos, ¿verdad? Dirigidos a una esperanza, a salir adelante, ya combinados con la parte de la iglesia. Entonces, ahí es cuando empiezas tú a decir, bueno, ¿de dónde viene? De África. Mas, sin embargo, el racismo, porque pues hay que decirlo, impide a que ese tipo de música salga adelante, más que nada más en las poblaciones afroamericanas, ¿verdad? O en las comunidades afroamericanas. Ok, aquí estamos hablando que yo me metí muy profundamente a revistas como la de Rolling Stones, y bastante. ¿Por qué? Porque pues sí quería dar un verdadero, una verdadera historia de lo que se inició como rock and roll. Entonces allí en la revista Rolling Stone viene también mucho de la parte de la influencia de África y de cómo van cantando en las plantaciones del algodón, cómo son cánticos de esperanza, en fin, ¿verdad? Antes de la evaluación, de la guerra civil con Estados Unidos para quitar la parte de la esclavitud, ya existían iglesias en donde se practicaba todavía no el gospel, sino música espiritual. Y obviamente pues eran católicos, iglesias católicas, ¿verdad? En donde ahí con mucho fervor, con mucha esperanza, con ganas del cambio, con situaciones de tratar de impulsar a toda esa comunidad negra a salir adelante y aguantar. ¿Por qué? Pues porque la esclavitud era muy difícil, ¿verdad? Empieza esto con una situación ya prácticamente con música afroamericana, nada más. Quiero hacer un paréntesis. La palabra rocking and rolling es una palabra muy vieja, de orígenes de los años, es más del siglo XVII, siglo XVIII, donde los marineros decían que los barcos, cuando tenían rocking and rolling, se mecían hacia arriba y hacia los lados, ¿verdad? Entonces, es como sustantivo rock, es una piedra, pero como verbo rock es un movimiento, ¿ok? Y ese movimiento, pues prácticamente el nacimiento de la música afroamericana era más bien de esperanza, de dar fuerza, de invitar a todos la situación de comunidades afroamericanas de seguir adelante, ¿verdad? Era a capela, no había instrumentos. Así es. Entonces todo era a capela, todo eran pizcas de algodón en la capela, etc. Viene la guerra civil, se acaba la esclavitud y a los negros se les permite empezar a tocar instrumentos. Empieza el piano. El piano es uno de los instrumentos más sobresalientes en la música
afroamericana en esos inicios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues empieza a evolucionar y empieza a ver un poco más, ya se hace una iglesia más formal y sale y nace el gospel, el famoso gospel, ¿verdad? En donde prácticamente era un ritmo alegre, contagioso, es más, entraban en trance, entraban en trance. Es que era con mucho fervor. Sí, como con demasiada esperanza, ¿no? Así es. Entraban en trance las personas que estaban escuchando todo eso y al final, pues el gospel va invitando más gente y las iglesias se empiezan a llenar por el tipo de canto, por el gospel. Entonces, de ahí la importancia que tiene el gospel para este tipo de ritmos africanos fue muy importante. Prácticamente fue la que invitó, fue el gancho de mucha gente, porque la gente iba a cantar. Sí. Iba a escuchar la palabra ahora sí, las oraciones, pero al mismo tiempo iba a cantar, ¿verdad? En ese tiempo había cantantes de gospel muy importantes. Entre ellos, pues, estaba una cantante ahora sí, de música gospel, que en su género fue muy importante. Y le llamaban Mami Sweet. Era una señora que se dedicaba a pura música gospel, ¿verdad? De ahí que tiene una niña que a los 4 años, pues era increíble oírla, porque era, ahora sí, no sé, era un genio para la situación de la música. Y esta niña lo que tenía es que usaba una guitarra. Ok. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las cosas eran a piano, ¿verdad? Ajá. Entonces, empieza esta señora a dominar la guitarra con una, ahora sí, con una velocidad increíble, ¿verdad? Y sale la parte del gospel. De ahí, después de la esclavitud, la gente afroamericana empieza a agarrar más instrumentos, empieza a abarcar más, y es donde empieza y nace la parte del blues, que ahorita estábamos comentando que en una escala pentatónica, que lo quiero explicar en el público, es una escala pentatónica, es una escala normal en guitarra o en cualquier tipo de instrumento, se hace una nota blue, una nota diferente, es una nota triste, y entonces de ahí el nace nombre. el blues. blues. El blues prácticamente viene también de gente afroamericana. ¿Cuál es el problema? El racismo estaba a todo lo que daba. No Así podían es. escuchar un negro con cánticos o música buena. ¿Por qué? Porque había baños para gente de color, había gente para gente blanca, y el racismo opacó mucho esa situación, ¿verdad? Sí, es que eran tratados realmente muy mal. Muy mal. Y los traían en friega ahí en los campos algodoneros, o entonces ellos realmente llevaban una vida de mucho sufrimiento. De ahí surge ese lamento que traen interno, ¿verdad? Y se transmite en su canto. Y no nomás se transmite, llama a muchos seguidores a eso, Así ¿verdad? es. Total, se dan cuenta, esto sucede más que todo en un lugar que se llama, fue en Memphis, Cotton, se llama Cotton, creo que se llama Cotton, ya no me acuerdo el nombre, Cotton Plant, ahí era Es la una parte, planta sí, algodonera.
el 78% de los habitantes eran afroamericanos, ¿ok? Entonces, de ahí, esto te estoy hablando de 1915. Fíjate. De 1915 te estoy hablando, ¿verdad? Entonces ahí, hay una niña prodigio, su nombre es Rosetta Nubin. Ujú. Ella, desde los 4 años, ella nació en Cotton Plant, desde los 4 años fue una niña prodigio. Ella se colgó una guitarra y hacía hasta unos solos en la parte donde estaba tocando, ¿verdad? Eh, Sigue con la música gospel, ella se casa con un religioso, no le va bien, ¿verdad? Se divorcia y agarra el apellido del esposo. Ujú. Y al agarrar el esposo del apellido del esposo, ¿verdad? Pues se queda como Rosetta Trump. Rosetta Trump, venía de una madre que era Mama Bell, que era también cantante de gospel. Entra en conflicto porque ella en la mañana trabajaba en en, en comunidades afroamericanas, en iglesias, pero en la noche tocaba en bares. Ok. Ujú. Entonces el conflicto era de que cómo es posible para la gente que estaba en el bar, su música era muy buena, pero era muy religiosa. Ujú. Y para la gente que estaba en la iglesia, pues era así como algo muy malo que estuviera tocando música gospel en, en un bar. Entonces ella trata de transformar y dice, bueno, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Y ella empieza a trabajar en su música, mete cantos de gospel, obviamente, ¿verdad? Y se va a Nueva York. En Nueva York empieza a oír el blues urbano, que ya de Chicago, ya venía de Chicago también oyendo el blues Ajá. urbano, ¿verdad? Y ahí ella dice, bueno, aquí hay algo, una mezcla dentro de blues y jazz. De hecho, llega a cantar mucho blues ella con grupos de jazz, Mm. ¿ok? Entonces, de ahí podemos hablar que del jazz, para no salirnos mucho del tema, pues del jazz ya viene el swing y vienen muchas cosas que son de posguerra, ¿verdad? Que vienen del mismo origen. Pero su origen es el Sí. blues, ¿no? Y ya se ve desarrollado después, ¿verdad? Evoluciona y llega al jazz. Fíjate que Pero, en la historia que me encontré es que en la misma escuela que estuvo en Memphis, Tina Turner, estuvo también Little Richard, mm, Ricardito. Ricardi. Obviamente, pues con diferencia de edad. Tina Turner habla de que sí, ella también conoció, no como esclavo, no como esclavitud, pero conoció los campos de algodón. Bueno, de tal manera que Tina Turner también empieza la primera influencia de esta Rosette con Tina Turner y empieza a gustarle la parte del gospel a Tina Turner. Tina Turner empezó con música también blues gospel, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sería la sorpresa que en esta Rosetta, a la hora de en una presentación, contrata a un chiquillo de 14 años para tocar el piano, que era un virtuoso en el piano, y le paga? Rosetta dice, ¿cuánto te debo? Pues tanto, y le paga. Dame tu nombre. No, pues le dice, pues me dicen Little Little Richard. Richard. Little Richard. Oye, entonces eh, está amarrado esa parte. Little Richard empieza a crecer, todavía no se ubicaba el nombre de rock and roll. Así es. Empieza a crecer y empieza a figurar, pero ya Rosetta hace su primer rock and roll. No sé si puedas poner, por favor, el primer rock and roll que hace Rosetta es un rock
blusero, Rock Me se llama. Ujú. Ese disco salió en 1941-42. Imagínate. 20 años o veintitantos años antes de los precursores del rock and roll. Antes de Little Richard, antes de Elvis Presley, antes de Chuck Berry, antes de todo eso, ya existía un disco que era Rock Me. Después hizo otro disco que se llama Rock Daniel, que hablaba de que, oye, Daniel, estreméceme, etcétera, Ajá. ¿no? No tenía nada de sexo, era algo así, como sacúdeme, como... De movimiento. Sí, sí, Qué interesante, sí, Eduardo. llévame más allá, Sí. ¿no? ¿Ok? Ese fue para mí el primer disco que existió de rock. Ese. Entonces ahí es donde está la Y, ¿no? Yo creo del blues, de aquí te vas para el jazz y de aquí Sí, al rock. al rock. Tenemos llamada en vivo. Ah, sí. Ahí, Ah, ok. ahí está en altavoz. Para que le acerques el micrófono. ¿Le pico? No, no, no. Ahí ya está en. Ah. ya está en Es otro tipo de llamada. Adelante, Checo. ¿Qué ha habido, jovenazo Lalo? Hola, ¿cómo estás, Checo? ¿Cómo andamos, compadre? Bien, gracias a Dios. Oye, pues un pajarito por ahí me contaron acá del programa. Antes que todo, muchas felicidades. En nueva etapa, nueva era que estás entrando. Felicitarte por esas ganas de andar ahí en este rollo del rock y comentando para la raza todo, pues, todo el contenido y el contenido y las experiencias que hay. Y pues las buenas vibras, compadre. Sí. Que de lo mejor, que te deseo que, pues bueno, que sigan esos éxitos en esas nuevas etapas. Aparte, como buen cantante que eres de tu banda, Los Aferrados, Ya. para que la raza que anda escuchando que le like también a su página. Ok, muchas gracias, Checo, te lo agradezco. Pues aquí le damos que el rock nunca muera. Ya es algo clásico, ya es algo, ahora sí, de cultura. Es lo que tratamos ahorita de explicar en el programa. Y sí, tiene una esencia diferente. Te hace vibrar, te hace pensar, te hace vivir, ¿verdad? Te da energía. Es correcto. Sí. Es correcto, no, pues ya si Dios quiere ahí nos echamos de vuelta, ahí Tendrán en vivo invitados ahí cuervos. a saludarte, a darte el arrimón. Ok. Ah, caray. Ah, caray. La cosa Este que Carlos. es vamos a decir, es como de la buena suerte. Claro que sí, Checo, y bienvenido, bienvenido. No, ya está, jovenazo. Un fuerte abrazo a todos, a la raza ahí de producción y todos los que están produciendo también. Éxito total y pues esperemos que esto y no esperemos, va a salir bien. Claro que sí. Va a ser todo un éxito, van a ver que sí. Ahorita es la historia. Posiblemente después vamos a traer música aquí de guitarra acústica. Vamos a traer algunas situaciones adicionales de cómo producir. Ya vamos a pasar a la parte del rock inglés. O sea, ahorita estamos abriendo camino, ¿verdad? Perfecto. No. El rock, hay mucha tela de donde te. Ah, sí, no te Uy, la sí. acabas. Nunca se va a acabar. No te la acabas. Nunca se va a acabar. No te la acabas. Eso es lo bueno. No te la acabas. Y sabemos muy bien que el rock ha roto demasiadas generaciones, o sea, y sigue creciendo, a pesar que obviamente hay otros géneros que llevan un poco la delantera, pero el rock no está muriendo, porque se ha visto que las nuevas generaciones también lo están aceptando. Así es. Y les está gustando y están practicando. También. Así es. Es lo más importante. Así es. Pues Checo, muchas gracias. No, pues igual, en serio, el mejor de los éxitos y ahí estamos como quiera pendientes, ahí vamos a estar dando ahí comentarios en las redes sociales y claro que sí, ahí nos echamos de vuelta en estos días, pues ahí los programamos para echarles de vuelta ahí con ustedes. Gracias, Checo, muchas gracias. Cuando vienes a tu programa, Checo, la rodada está pendiente. Nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Me pongo de acuerdo con toda la raza
Y ahí llegamos para echarles ahí cotorreo en vivo y hablar de rock y de algo más. Gracias. Ya, un fuerte abrazo Ah, a todos. Saludos. Hasta luego. Bye. 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 Oye, pues entrego micrófono. Perdón, no entrego teléfono. Seguimos. Está interesante lo que me estaba diciendo. Sí, Sí. se convierte, empieza la parte del blues, se abre. Y entonces el blues empieza a ser tocado nada más por jazz. Mm, Y los grupos más importantes de blues en aquella época eran afroamericanos. sí. Así es. Simplemente tú ves las grandes bandas, o grandes cantantes de blues y todos son afroamericanos, ¿verdad? Y van subiendo, mira, Sí. como el río, el Mississippi, van Sí. subiendo hasta que ya llegan a Chicago. Y conforme va subiendo el río, así tú, se va evolucionando el blues. ¿eh? Sí, va desarrollándose. Llega el jazz, Sí. llega a Chicago. Exacto. Pues de ahí que ya tenemos música africana, religiosa, convertida en gospel, el gospel transformado en música ya de bar, con una diferencia que hace Rosetta que dice, le tengo que quitar lo evangélico al blues que estoy tocando, y nace el verdadero blues puro que ya deja el gospel atrás. Ujú. Por ahí vi una película donde un artista de origen americano, por no decir el nombre, fue el que descubre el rock. Y no es cierto, no es Ujú. cierto. Eso lo super leí, lo anduve Te investigando. documentaste muy bien. Perfectamente. Ujú. Entonces, de esa parte del blues, ¿verdad? Y que ya se empieza a cambiar, empieza ella, Rosetta, hace ese disco tratando de sacar la parte gospel del bar, dejando la parte espiritual del gospel en iglesias, que hasta ahorita a la fecha lo siguen haciendo. ¿Ok? Claro. Y ella se va a la parte del rock con una gran diferencia. El piano era el dominante en el rock and roll. Si tú ves a Chuck Berry, Little Richard, inclusive, no sé, te puedo hablar de Elvis Presley, ellos se guiaban mucho en la parte del piano. Acá Rosetta, no se puede poner nada de Rosetta, no. Ahorita vemos. Ahorita lo Bueno, Tiene llamada en vivo, luego. Otra llamadita, te quieren saludar. ok. Bueno, no, Es que ponle aquí. ahí. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, gracias para servirte. Ah, ¿cómo está, don Jorge? No, pues muchas felicidades. Estamos muy contentos de que estés por ahí platicando con la raza y pues dándoles a conocer tus actitudes y conocimientos al respecto de lo que estás platicando. Me da mucho gusto, eres una gran persona, te tengo mucho cariño y pues aquí estamos pendientes de lo que estés haciendo para apoyarte y seguir aquí contigo. Ok, muchas gracias, Jorge. Saludos. Saludos y un abrazo fuerte. Un abrazo, Gracias, Jorge. muchas gracias. Saludos. Bye. Bye. Ok, entonces resulta que María Eugenia Lobo, ok, sí, Roberto. Un saludo a Diane Valadez, no dice de dónde, pero me imagino eh, viene de Dallas. María Eugenia Lobo, Elsa. Un saludo a todos los que por ahí están oyendo la parte de la historia del rock and roll, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sigue? Ok, ya empiezan los músicos como Chuck Berry, lo escuchan a Rosetta y dicen, bueno, voy a imitar. Ujú. Y él se monta una guitarra y ahorita desgraciadamente no, el video creo que no se puede reproducir. Ahorita lo pongo. Ah, bueno. Ah, sí. En donde tú ves cómo Rosetta está tocando lo que 10 años antes, lo que hace Chuck Berry.
Más, Fíjate, 12 ¿no? años antes, ¿no? Ok. Entonces se hace cuenta que Chuck Chuck Berry Berry. se monta la guitarra, empieza a tocar y se parece mucho al ritmo que tiene Rosetta. Ok. ¿Qué pasa? Hay cosas que hay que comentar, que por ejemplo Little Richard, que estuvo, te digo, en la misma escuela que estuvo Tina Turner, hizo una canción, Ricardito, que se llamaba Tutti Frutti, Tutti Frutti, ¿ok? Pero era cantado por un afroamericano. Entonces dijeron, no puede suceder. Que en la discoteca dijo, no, eso no va a pegar. Con un afroamericano no va a pegar. Y se lo dan a un güerito cantante que se llama Pat Boone. No sé si lo has oído, a Pat Pat Boone. Boone. A la raza que es más o menos de mi edad, sí sabe quién es Pat Boone, ¿verdad? Bueno, se lo dan a Pat Boone. O hace un éxito, ¿verdad? Pero es una canción original del Little Richard, Ok. de Ricardito. Entonces estaba la situación tan tensa que no querían salir adelante con la parte de reconocer a la parte del afroamericano en rock and roll. Ahí está Rosetta. Ah, bueno, no se oye el audio. Ahí va el audio. ¿Ah, se está oyendo? Sí, está bien. Ok, Ah. si lo escuchan, es increíble. Eso es una guitarra SG, es una Gibson. Uy, pero muy viejita. Sí, mira. es una. Y ya estaba, Sí, ya había SG desde pero entonces. fíjate cómo ella. ¿Te fijas cómo ya domina el brazo de la guitarra y Sí, está soleando. el Ya tapping, está, sí, el sí, tapping está. lo tiene a gran velocidad, etcétera. De ahí que muchos músicos la vieron y la imitan. Ujú. Entre ellos te digo, pues Chuck Berry. Chuck Berry nace de ver ese tipo de. Ella tocó hasta su muerte, se puede decir. Tocó casi toda la vida y llegó a juntar en un estadio 25,000 gentes. Hijo, Entonces, y el último fue a Europa y muy humildemente la última presentación fue en una estación de tren, ¿verdad? ok. Empieza el rock and roll y ahí va la parte importante, la parte cultural. Con la parte del rock and roll decían, es la música del infierno. Ujú. Espérame. Viene de emociones, viene de esperanza, viene de impulso, viene de ganas, ¿verdad? No viene de una tontería esta música, ¿verdad? Entonces, antiguamente, y vaya que no critico a los papás de antes, así yo creo que era el pensamiento de antes, pues era, oye, espérame, no, en rock and roll no, está prohibido aquí, ¿verdad? Tú no Así es. podías llegar tocando rock and roll porque no, oye, esa música, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Con esa música, Sí. ¿verdad? Entonces, regreso a la parte donde Elvis Presley sale. Elvis Presley también fue muy presionado porque tenía muchos movimientos medios De sexys, extraño. ¿verdad? Ajá, Y sí. llamaba mucho la atención, ¿ok? Pues también lo critican, lo empiezan a criticar, etcétera. ¿Qué pasa? Se va Elvis Presley a hacer su servicio militar. Jerry Lewis se mete en broncas por casarse con su prima de 14 años. Ujú. Chuck Berry viene de bajada. Y entonces el rock and roll en Estados Unidos se empieza a colapsar. Sin embargo, había muchos cantautores que agarran esa parte, como Polanca, ya más contemporáneos, Polanca, etc. Y empiezan a hacer remix basados en el rock and roll. Y llega a México. Ok. Y tú sí te has de acordar, Más o que, menos. más o menos, que lo que tú veías, yo corría, estaba en México, estaba en mi casa, había un programa que se llama Rock 730 y corríamos a verlo. Ok. Pero todos corríamos a ver Rock 730. ¿Quién eran los Rebeldes de Rock, Teen Tops?
toda esa gente, ¿verdad? No sé si te Ok. acuerdas. Es que yo tenía 10 años cuando estaban ya los Beatles. Ah, no, Que no, pero a lo fueron mejor los no te que- acuerdas, no te acuerdas de atrás. Pero eso fue lo que a mí me Entonces, ¿tú te tocó. acuerdas, no? Es lo Tú que a eras mí mi me bisabuelo. tocó. Corríamos a verlo, Ok. corríamos a ver la parte. Pero era igual el influentismo de que, oye, no, rock and roll, no, y era música, una música que no, etcétera. Éramos criticados. Hubo países que le cambiaban la letra, Pero acá las ponían en español, ¿verdad? Sí, Todas esas las letras. traducían. Oye, y tú oías las canciones en español y jurabas que eran autores en español. Sí. César Cosas y todo eso. No, eran remixes de rock and roll Fíjate. que venían de De toda la otro lado. influencia Sí, de... Todos y todos esos grupos. sí. Oye, pues bueno, pues empieza el influentismo del rock en México, empieza la transformación, ahora sí, de lo que ya podemos llamar también la rebeldía de México. El, el mal llamado rebelde sin causa. No sabía ni por qué le decían rebelde sin causa. Quizás porque las canciones eran de desamor, de quiero ser libre, o no sé, o Mi papá no me entiende. la plaga, o no sé, cosas así que decían, oye, pues no, se salía de contexto porque pues los papás eran bohemios, eran otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces empieza el conflicto en México. Generacional. Nace, generacional. Sí. Entonces, otra vez, la situación cultural. Entonces el rock tiene mucha aportación y mucha mezcla sufrió mucho el rock and roll para hacer rock and roll. Ujú. Ok. Sí, no fue fácil. Llega un momento que todo ese tipo de música a través del tiempo, me voy a adelantar unos años, en donde empieza también a transformarse y ya no era rock and roll, ya no era el tiempo de 4 tiempos. El jazz era muy seguido y aquí era la batería con El contratiempo. el 4x4, se acabó, Ajá. ¿verdad? Y el contratiempo. Todo eso se va acabando y empieza a bajar la parte del rock and roll y lo toman los ingleses. Dale. Y ahí es donde realmente ya no es rock and roll, ahora es rock, exclusivamente rock. Ujú. Y los ingleses, para mí fue muy importante en la parte del rock and roll actual y del anterior, porque estoy hablando de que los Beatles, pues el 70 se deshicieron, el 69 por ahí, 70. Mas sin embargo todavía sus canciones se oyen. Son músicas originales, son letras buenas. 10 años duraron. Y son clásicos ahorita. Así Inclusive es. son tocados por música clásica. Sí. Entonces, y no nomás eso, cantantes importantes empezaron también a cantar rock and roll, ¿verdad? Es donde yo siento que oyen la palabra rock y ya es algo estridente. No. Hay de rock and roll. Yo creo que hay de ritmos a ritmos, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que grupos ingleses, no nomás ingleses, puedo hablar de Rolling Stone, puedo hablar de Beatles, más contemporáneos, de ABBA, de Queen, de no sé, son músicos clásicos, en donde ya el rock and roll lo interpretaban de una manera inteligente. Las letras eran inteligentes, pegajosas, y el rock and roll realmente empezó a ser una figura importantísimo en todo lo que eran eventos, bailes, etc. Y tú ibas a escuchar el rock. Tú los ibas a escuchar. Ujú. Ahorita, sí, no tengo nada en contra del resto de la música. Hay música buenísima, pero son ritmos. Son ritmos que tú puedes bailar, que tú puedes seguir. Mas, sin embargo, el rock sí te decía algo, etc. Lo triste de esto es que nunca se le dio reconocimiento al afroamericano en la parte de la creación del rock and roll. Nunca. Pero sí se influenciaron. Completamente. Totalmente. El rock and roll viene de afroamericanos. Así es. No viene de, Ujú. no viene de otra parte, viene de afroamericanos. Combinación de gospel, combinación, si tú quieres, de blues, algo de country ya en la parte iniciada del rock and roll, en donde se hace el country rock, que también forma parte del rock,
Pero lo que se adaptó fue el country se adaptó al rock, no el rock se adaptó al country, sino que los ahora sí, músicos country se le sacaron más jugo a su proyección de música, a su creación, al adaptarse a los ritmos del rock and roll. Okay. Entonces, en resumen, es una música afro, música de esperanza, música de empuje, nació de ahí, sigue siendo contagiante, sigue siendo y te impulsa. Hay rock and rollers que sí, como todos los géneros, son muy estridentes o son demasiado difíciles. Ya después hablaremos de las ramas del heavy rock o del metal o de tú quieras, ¿verdad? Porque son ramificaciones. Pero lo importante es saber de dónde viene el rock and roll. ¿Por qué se hizo el rock and roll? Por un cántico de esperanza de la gente afroamericana. Que nadie le dio un conocimiento, lo dicen las revistas Rolling Stones. Desgraciadamente, el racismo se comió toda esa parte y apagó a todo lo que era el cantante afroamericano. El blues, todas las grandes bandas de afroamericanos siguieron adelante. Al último, cantantes, creo que ya tengo poco tiempo, por ejemplo, B.B. King. B.B. King, excelente músico, bluesista. Es lo que te iba a decir, que actualmente se sigue tocando blues, se sigue tocando gospel. Ahí tienes a Bono. Ah, sí. Con coros de gospel. Tienes, bueno, B.B. King ya falleció, pero tenemos muchos guitarristas de blues actuales. ¿No? Alguien que estuvo en The Cream, ¿te acuerdas? En La Crema. Que era Eric Clapton. Eric Clapton. Se hizo blusero. También. 100% blusero. Sí, todos utilizando esa escala pentatónica. Sí. De 5 notas. Sí. Le quitas los semitonos a la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. Le quitas el semitono natural de mi, a, fa, del de si a do. Y te queda do, re, mi, sol y la. Y con eso, vámonos. Sí. Raza, ahorita es un preámbulo para saber de dónde viene el rock. ¿Por qué el rock es importante? En los siguientes programas vamos a tener música, obviamente, en vivo, la vamos a seleccionar. Vamos a tener inclusive pláticas con gente que está metida también en el ámbito de producción, que es la parte importante también en la parte de la producción. Y ir también evolucionando en la parte de por qué grupos importantes, la historia de grupos importantes, historia de los Beatles, historia de los Rolling Stones, historia de ABBA, historia de Queen, historia de Eagles, que también por ahí fueron muy, muy importantes. En fin, no me las acabo. No me las acabo. De lo que le llamamos rock clásico. Ahora, del rock nuevo es otro rollo. Hay grupos muy buenos que ya no necesitan tanto requinto. Era lo clásico de la música setentera. ¿Cuánto tiempo? Ok. ¿Qué pasa? Empieza el rock and roll con ritmo de 4 tiempos. Pero empieza en los 70, tú oyes Machirora, o Blackberry, bien complicado. Era el rock complicado, era el rock donde tenías que aventar muchos tonos. Y no te estás metiendo con el rock progresivo. No, porque ahí es donde ya están los músicos de formación clásica, ya muy, muy, muy evolucionados musicalmente, y ya ves los grupos que salieron. Sí. Yes, King Crimson. Sí, no. Cállate. Entonces, Pink Floyd. Y de Pink Floyd, las letras de Pink Floyd. Yo llevé a ver a mi mujer a ver a Pink Floyd. Oye, pues de ella suponían que, no sé, le fascinó. Elefantes volando por todos lados y viendo ahí, oyendo ya no me acuerdo qué canción era de Pink Floyd. Otro ladrillo en la pared, parece que era la canción. Pero sí es importante, y ese es el tema ahorita que quisiera saber, ¿por qué el rock and roll es el rock and roll? ¿Por qué?
Porque mucha gente, no, tócame una no tengo nada en contra de otras músicas, ¿eh? Tócame otro tipo de canciones, sí, pero el rock también tiene más esencia, tiene su espíritu, tiene su vida. A mí me Vivió. tocó ir a Led Zeppelin, por ejemplo, Ah, a Jimmy Page con Robert Plant ahí en una producción No Quarter se llamaba, sí. con 18 músicos marroquíes. Híjole, man. Estuvo impresionante, allá en el Palacio de los Rebotes, en la Ciudad de México. Y terminó la producción esa y tocaron un ratito más. ¿Y qué crees que empezaron a tocar? Blues. Sí. No, hombre, no sabes. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Qué El bárbaro, tri man. que toca. Pues el Tri toca rock, así, rock, Pero, urbano. pero de cuatro es muy notas, elemental. sí, muy elemental. Ujú. Oye, cantinero, entonces, es blues. Es blues. Es blues. Sí. Sí. Entonces, A lo oye, mejor la mamá de Alex nos está viendo. un saludo. Un a Alex saludo. Lora. Alex. Un comentario que si hablaban de la influencia de Chuck Berry en los Beatles. Pues. Bueno, sí, bueno. Y de Elvis también. También. Ujú. Lo que pasa es que haz de cuenta que los Beatles a su inicio hicieron lo que le llamamos covers, ¿verdad? No nomás de Chuck Berry, porque Twist and Shout, por ejemplo. por ejemplo, la Pues, canción de Roll of Beethoven Ujú. es una super rola y es de Chuck Berry, ¿verdad? Mm, Hicieron muchas canciones que eran covers, después ya fueron creando sus canciones propias, ¿verdad? Igual los Rolling Stones empezaron con cuestiones de covers, pero se empiezan a transformar, empiezan a crecer, empiezan a hacer sus nuevas creaciones, ya tienen su grado de fama y salen adelante con lo que toquen, Hay canciones de los Beatles que no les encuentras tú mucho sentido, pero hay canciones que son, por ejemplo, Yesterday. Y al principio se iba a llamar Huevos Revueltos, así es. Sí, es cierto. pero oye, pues la agarró Paul, le dijo Lennon, oye, no se puede llamar Huevos Revueltos, ¿verdad? Vamos a poner, le puso la letra ahí diferente, ¿verdad? Y hay canciones que sí, vaya, ahorita, si lo oyes en una orquesta, inclusive en una sinfónica, Lloras. sí, Imagine. No, Yesterday es una canción Sí. sasasa de Paul, y eso que no sabían notas musicales, eran unos genios, no sé cómo le hacían. Fíjate Pero que sí. tenían al productor, a Sí. George Martin, que se encargaba, pero Paul le hizo Yesterday, tú le cambias un poquito los movimientos y puede ser una pieza de Mozart. Sí. De veras, Sí, es sí, increíble sí, la sí. genialidad de Paul. Sí, eran Increíble. eran músicos, ahora sí, pues el único del conservatorio ahí que estudió era Paul, porque los demás no venían. Pues, más o menos. No, Más o menos. tenía la influencia del papá, que era Sí. músico. Pero cómo de ahí, de lo que era rock and roll con toda la música americana, pasó a la parte inglesa y la verdad, y quiero reconocer que ellos impulsaron, pero de una manera terrible, el rock and roll. Hubo grupos norteamericanos. No, hombre, lo llevaron a muy otra buenos, dimensión. Sí. Hubo grupos norteamericanos muy buenos, ¿verdad? Y ahorita fíjate que, por ejemplo, oyes canciones de Green Day. Por ahí estamos con Basket, que es una canción muy movidita, pero es un rock a una dimensión de velocidad diferente, pero no deja de ser un rock, ¿verdad? Entonces, seguimos en lo mismo, con diferente estructura, que te sigue llegando, ¿verdad? Mm. Entonces, sí, es invitar a la gente que sepa que el rock and roll no es diabólico, no es nada del otro mundo, es un género de música que realmente nació de un espíritu de esperanza, de una, no sé, de una rebeldía para la parte buena, y de ahí siguió adelante. Qué padre. Y de ahí siguió adelante. Saludos, Marta. Un beso. Saludos, Corina. Corina César Mataleán, Patricia González, ok, Elizabeth. Elizabeth. Sí, Aquí andamos. Jorge Garnes, excelente programa.
Jorge, sí. Para la próxima te prometo traer un poquito menos de panza porque me veo medio panzón ahí, ¿ok? Pero sí, creo que sí llegamos a lo que queríamos llegar, a decir, el rock and roll es un tema que es diferente a otro tipo de Y que música. vive el rock and Y roll. que vive el rock and roll. Muy bien. Y es cierto que entonces, si ahora que se han ido acabando las grandes bandas, los grupos actuales de rock van a seguir estas generaciones o si ahora que se acabaron los Beatles, que se están acabando los Rolling Stones y ya se separó Led Zeppelin, todas las grandes bandas de antaño ya se acabaron. Con lo que hay actualmente, ¿estamos bien? Lo que pasa es que sí, yo siento que es cíclico. Puedes cambiar, a lo mejor no hay tanto requinto, a lo mejor se vuelve un rock más indie, más indiferente, pero es cíclico. Vuelves a caer en lo mismo, con diferentes grupos. ¿Volverá a haber grandes líderes como Elvis Presley? Sí, yo siento que sí. Hay mucho material como para... Ahorita estaba en casa de Pedro oyendo, ¿cómo se llama? ¿Se me va? Wishbone Nash. No, hombre. O sea, la verdad, la voz, la guitarra, todo, la estructura de las canciones, o sea, te dejan a pantalla, pero dices, oye, ¿sabes que estos cuates vienen de conservatorio? ¿Dónde nacen? Y a mí personalmente Ahí yo era está, fan ¿no? de Jethro Tull. Me Sí, encanta sí, Jethro Tull. sí. De hecho me decían de niño Petro Tull porque me gustaba tanto el grupo Entonces, Jethro hay Tull. esperanza para el rock and roll. Claro. Ok, Raza, Sí. me despido. Gracias, Pedro, por estar con Eduardo, nosotros. un y placer. los espero en el siguiente programa. Próximo.